Jueves 4 de febrero del 2014. El tema de la clase de hoy es la gravitación universal, la misión geodésica francesa y Pedro Vicente Maldonado, o sea, sus aportes. El objetivo de la clase es explicar sobre la gravitación universal y la misión geodésica francesa de Pedro Vicente Maldonado mediante texto científico e imágenes para conocer la importancia de su contribución. De igual manera, la destreza de la clase es investigar en forma documental sobre el aporte del científico ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado en la verificación experimental de la ley gravitacional universal, comunicar sus conclusiones y valorar sus contribuciones. Bien, empezamos. Empezamos con la ley de gravitación universal, que es una ley de la física clásica que describe la interacción gravitatoria entre los distintos cuerpos con masa, como se observa aquí en el gráfico. Como sabemos, la física actualmente habla de que el universo está regido por fuerzas o por interacciones fundamentales. Esas fuerzas o interacciones fundamentales, aquí las tenemos, que la primera es la interacción nuclear fuerte, la segunda la interacción nuclear débil, la tercera la interacción electromagnética y la cuarta la fuerza gravitacional o gravitación. En cuanto al primer término, esta se refiere a la fuerza que existe entre las partículas subatómicas, denominadas quarks, que se unen para formar protones y a su vez también formar los núcleos, o los átomos, perdón, el núcleo del átomo. La interacción nuclear débil se relaciona con la desintegración de un neutrón que por ser muy inestable, y las partículas que lo integran, en este caso, el electrón, el antineutrón, el protón, se separan. La interacción electromagnética se relaciona con las partículas que tienen carga eléctrica con la misma carga, se repelen y las partículas con carga diferente se atraen. A los electrones se les ha asignado pues carga negativa y a los protones carga positiva. Y en cuanto a la fuerza gravitacional, se la ha definido como la atracción entre los cuerpos que tienen masa. Esto es un cuerpo que ejerce atracción o fuerza sobre otro y viceversa. El centro de gravedad de donde parte la fuerza de atracción es el centro de masa del cuerpo. Por la fuerza gravitacional del Sol, los planetas van a girar alrededor de él y la Luna alrededor de la Tierra en la superficie terrestre. Por la fuerza gravitacional, los cuerpos son atraídos por el centro de la Tierra con fuerza de aceleración. Eso es lo que sucede. De igual manera, esta ley de gravitación universal fue una ley enunciada por Isaac Newton. Fue quien formuló por primera vez esta ley en su obra Principios Matemáticos y Filosofía. Esta ley fue propuesta, como lo dije, por Isaac Newton en el año 1965 y 1966, donde dice que todas las partículas del universo se atraen entre sí con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas. O la atracción o fuerza que ejerce un cuerpo con masa sobre otro cuerpo con masa es directamente proporcional al producto de sus masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un planeta, en este caso el sistema solar, a mayor masa, mayor va a ser la fuerza de atracción gravitacional. En este caso, a mayor masa que la Luna, hace que la Luna orbite alrededor de la Tierra. Pero eso se da por la atracción. Lo mismo sucede con los planetas del sistema solar. Sucede de la misma manera. Son atraídos en este caso por el Sol, que los atrae a los planetas, pues porque estos planetas tienen mucha o menor masa. De igual manera, la fuerza de atracción o centro de gravedad de un cuerpo se encuentra en su centro de masa, así en el centro de la Tierra, lo que ejerce atracción sobre los objetos de esta, en su superficie sobre el centro de la masa de la Luna, que está a mayor distancia. La fuerza de gravedad tiene alcance infinito, es decir, siempre está presente sin importar la distancia que separe a los dos cuerpos. O sea, siempre va a estar esta ley. Bueno, continuamos con la misión geodésica. La misión geodésica de la Real Audiencia de Quito del siglo XVIII fue una de las primeras expediciones científicas modernas de ámbito internacional. Quiere decir que fue una misión que ayudó de una u otra manera a nivel mundial. El objetivo principal fue comprobar la forma del planeta mediante la medición de un grado de longitud en el ecuador terrestre. En cuanto a sus antecedentes, ya desde el siglo VI a.C. se discutía sobre la redondez de la Tierra. Anaximandro de Samos, que es el señor que observamos aquí, en base a sus observaciones y cálculos matemáticos, sostuvo que la Tierra era redonda.
340 años más tarde, Aristóteles, en su obra de los cielos, también argumenta acerca de la redondez de la Tierra. Les mencionaba que Aristóteles pues también hizo sus estudios y concluyó que la Tierra era de forma circular. En este sentido, ya durante el siguiente siglo, Eratóstenes de Cirene, que es el personaje que observamos aquí, calculó con mucha precisión la longitud de la circunferencia terrestre. Al observar que el solsticio de verano, los rayos solares caían verticalmente sin tomar sombra en las ciudades de Siena, en la ciudad de hoy que es conocida como Asuán y Egipto, mientras que en Alejandría los objetos sí formaban sombra. Trazó una circunferencia y midió el ángulo formando la sombra que fue de 7 grados a 2. Relacionó la distancia entre Siena y Alejandría y multiplicó por el ángulo y obtuvo la longitud de la circunferencia terrestre, que es aproximadamente de 39.700 kilómetros. Ya luego apareció nuestro querido Isaac Newton y en el año 1687, aplicando conocimientos matemáticos, conocimientos de física y astronomía, formuló lo que hoy se conoce como la ley de la gravitación universal, que sustentada pues, en el movimiento de rotación generaba una fuerza centrífuga que hacía que la Tierra sea esférica, pero más ancha en la zona ecuatorial, en esta zona, y más achatada en los polos, en este caso en los polos que observamos aquí. Sostuvo que debido a la fuerza gravitacional, el centro de la Tierra atraía y mantenía cohesionado a toda masa terrestre, a la atracción que es la superficie que equivale a 9,81 metros sobre segundo. Aquí también tenemos ya después los resultados de la misión geodésica. La misión de la delegación científica era medir un arco meridiano terrestre y determinar a su vez la línea equinoccial que se divide en el planeta en hemisferio norte y hemisferio sur, y comprobar la redondez de la Tierra, y si de verdad era más ancha en el ecuador geográfico que en los polos. Pero con las mediciones realizadas se pudo comprobar que la redondez de la Tierra y su ensanchamiento en la zona ecuatorial y achatamiento en los polos, como lo había sostenido Newton, debido a la fuerza centrífuga generada por la rotación de la Tierra sobre su propio eje, fue la fuerza centrífuga que es mayor en el ecuador que en los polos. Se facilitó también el cálculo de la circunferencia terrestre, de longitud también y el diámetro para conocer la Tierra. Y se estableció con precisión la ubicación de la línea equinoccial, en este caso que pasa por el ecuador terrestre, que pues es aquella línea que la podemos ubicar aquí, como línea ecuatorial. De igual manera, todo eso que se logró revolucionó los conocimientos científicos de la época. Pues por eso mismo, porque se logró conocer cómo era la Tierra, cómo eran los polos, la verdadera longitud del metro, los productos de las mediciones realizadas, lo cual representa la 10.000.000ª parte del cuadrado meridional terrestre. Eso fue en base al sistema métrico decimal. Muy bien. Vamos a pasar ahora con la siguiente diapositiva sobre los aportes de Pedro Vicente Maldonado. ¿Pero quién era este hombre? Este hombre nació en Riobamba el 24 de noviembre de 1704. Durante su corta vida vivió apenas 44 años. Se convirtió en un sabio de renombre mundial, fue miembro de las sociedades científicas más prestigiosas de esa época, la Real Academia de Ciencias de París y la Real Sociedad Geográfica de Londres. Este hombre fue reconocido porque tenía varias virtudes. Él conjugó sabiduría, inteligencia, audacia, tenacidad, honradez, desprendimiento, eficiencia, valentía. En fin, desarrolló un sinnúmero de virtudes como ser humano. Fue un hombre que era muy dedicado al servicio de su comunidad y de su patria. Se desempeñó como alcalde del primer voto de Riobamba, impuso orden y paz en el corregimiento, culminó la formidable obra física de abrir un camino hacia Esmeraldas y la gigantesca obra académica de haber brindado la primera carta geográfica a la presidencia de Quito. Ya, eso fue lo que logró, que lo tenemos acá, que fue la primera carta geográfica que él realizó. También realizó estudios sobre los recursos arqueológicos que posee nuestra Amazonas. Por esa razón, pues nuestra Amazonas es reconocido a nivel mundial como un patrimonio natural. Esta persona ayudó mucho,
fue una persona que estuvo muy dispuesto a ayudar. Durante los años 1725 recorrió con los misioneros jesuitas las selvas de Canelos. Por estos tiempos parece que concibió el maravilloso y gran proyecto de colonización de las ricas y exuberantes tierras de Esmeralda. Maldonado, también atraído por la riqueza y por la posición que contaba Esmeraldas, tomó el reto de abrir un nuevo camino hacia Quito. La Real Audiencia le concedió la autorización respectiva y aún más le confirmó el nombramiento del gobernador de Esmeraldas. Con un dinamismo especial y una tenacidad maravillosa comenzó los trabajos del camino, el cual habilitó para el tráfico en 7 años. Él mismo hizo el trazo del camino, dirigió todas las minuciosidades de la obra y trabajó como un jornalero más. Cuando se encontraba en estos afanes, llegaron los miembros de la misión geodésica franco-española para realizar trabajos y estudios concernientes a la medición de algunos grados meridianos. Entonces fue ahí que uno de los sabios franceses eligió la vía de Esmeraldas para salir a Quito y de esta forma se encontró con Vicente Maldonado. El francés quedó sorprendido de los conocimientos que poseía Maldonado y de su insaciable sed de querer saber más. Maldonado fue uno de los mejores colaboradores que fue encontrado por sabios americanos. No solo estuvo pronto a auxiliar con sus conocimientos del territorio ecuatoriano, sino que les acompañó en sus recorridos, les brindó recursos económicos en los momentos de mayor apremio y necesidad. Estos eminentes servicios fue una causa para que la organización lo incluyera entre los miembros efectivos de la misión geodésica. Es de creerse que en aquella época pudo Maldonado dar cima al levantamiento de su famosa Carta Geográfica del Reino de Quito, calificada como la obra más cabal que se llegó a conocer respecto de las colonias. Eso en cuanto a nuestro ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado y sus aportes científicos, pues al conocimiento de que nosotros podamos conocer un poquito más de lo que ha sucedido en nuestra historia, algo muy cultural. Espero que la clase les haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.